¿cómo están? Estamos aquí bien emocionadas de un programa más. Yo les presento a Arge, Isabelita y Ceci Bernal. Estamos aquí dispuestas a hablar. ¿Qué les parece si empezamos y hablamos? Y el tema de este domingo fue Enséñanos a orar. Fue un tema bien especial. La verdad que yo salí y dije, wow, esto cada vez se está poniendo mejor. En las semanas pasadas, ¿recuerdan qué es lo que habíamos estado aprendiendo? Estábamos aprendiendo acerca, ¿se acuerdan de que los judíos, que eran discípulos de Jesús después, que ellos habían orado desde siempre? Desde niños, que desde niños, pero decían, ¿por qué a mí la oración no se me es efectiva como a Jesús? ¿Verdad? Me gusta como en cada serie el pastor le va como agregando un poquito más, como que le va agregando un poquito más. Y es como aprendemos lo de la semana pasada, pero más lo que nos enseña el domingo. O sea, la serie va como aumentando de intensidad. Sí. Es que es como está desglosando cada una de las partes para que las entendamos más. Sí. Y empezamos la semana pasada con el Padre Nuestro y veíamos cómo los judíos ni siquiera podían decir Padre, ni siquiera hablaban del nombre de Dios, solamente hacían una oración repetitiva, pero se dieron cuenta que cuando Jesús llega a la tierra, dicen, porque Él sí tiene resultado en la oración, porque sí hay milagros en Él. Sí, se dieron cuenta que ellos estaban orando, pero tal vez no lo estaban haciendo bien. O sea, sí estaban orando, pero a lo mejor quizá no lo suficiente. Como ahora nosotros que de repente sí oramos, pero no a la profundidad. No de la manera correcta, ¿verdad? Sí. A lo mejor lo hacemos con queja, lo hacemos con llorando, o es válido, pero con queja. Y eso no es correcto. O sea, a Dios no le gusta. ¿Cómo vamos a entrar a la presencia de Dios con queja? O llegamos nada más directo a pedirle. De pediches. Sí, llegamos directo a ver qué vamos a encontrar. Sí, nada más como que vemos lo que necesitamos en el mundo material y empezamos a orar de esa manera, a pedirle al Padre lo que necesitamos en el mundo material. Pero es que no es así. O sea, orar no es pedir. No, nada más pedir y nada pedir. Nada más pedir, no. Orar es tener una relación, crear una relación con Dios. Es no solo hablar, sino esperar la respuesta también de Dios. Y eso es algo que estamos aprendiendo. Por eso el tema es ese, enséñanos a orar. Y después de todo esto que los judíos ven y ven la manera como Jesús sí les son contestadas sus oraciones, nace en ellos una necesidad. De aprender a orar. Yo quiero aprender a orar. Quiero aprender a orar. ¿Han ustedes sentido eso dentro de ustedes? Sí. Esa necesidad. De aprender, sí, yo la he sentido. Y de hecho yo creo que en mi, ¿cómo se dice? Subconsciente, yo sabía que yo no estaba orando de la manera que tenía que estar orando, porque pasaba por cosas o situaciones y yo decía, pero si me pusiera a orar, yo sé que todo cambiaría, pero hasta ahí, o sea, nada más yo como que pensaba, si me pusiera a orar, todo cambiaría. Y ahí lo dejaba. Y según yo sí estaba orando, pero yo, como le digo, yo en mi subconsciente yo sabía que no lo estaba haciendo. Como que el Espíritu Santo estaba tocando la puerta. ¡Ey! Hay algo más profundo. Sí. Y antes era como dice como los judíos o nosotros mismos. Antes era oraciones repetitivas. Ay, gracias Señor porque ya me dejaste amanecer. Y ya pensábamos que con eso ya era la oración. O Padre nuestro que estás en el cielo, así de corridito, 2, 3, 4, 5, como nos habían enseñado, y ya era suficiente con eso. Saben que ahora, ¿verdad? Que gracias a Dios por su Hijo Jesús que lo mandó para que a través de Él, ¿verdad? Que tenemos la puerta abierta, o sea, nos amplió el camino para llegar directamente al Padre en oración. Pero yo me recuerdo cuando niña, a mí me enseñaron a orar de otra manera y ni siquiera no decían orar. En aquellos entonces mi abuelita decía rezar. Y a mí me enseñaron de esa manera, pero era nada más así.
Padre nuestro que estás en el cielo. Como cantadito. Ajá, y lo tenía que, yo me recuerdo que cada noche, ella me ponía enfrente, y ahora digo, ay Señor, perdóname, porque pues yo no sabía, ¿verdad? Me ponía que ¿cómo se dice? De rodillas ante un cuadro que ella tenía de, no sé quién era, ya ni recuerdo, y todas las noches no me dejaba que me fuera a dormir. Si todas las noches no me ponía de rodillas. No hacías eso antes de, sí. Porque era la manera que ella le habían enseñado. Y era la manera que me estaba enseñando a mí. Y claro, yo sin saber, ¿verdad? Que yo estaba inclinándome ante algo que no era correcto. Y yo creo que muchas personas en el pasado lo han hecho o lo hicimos, pero sí, esta necesidad fue la que despertó a los judíos y les dijeron, y no solo eso, no solo fue el despertar de los discípulos de Jesús, sino fue Jesús aceptó enseñarles. Pero a mí me llama mucho la atención porque ellos primero tuvieron que tener la necesidad. Porque ¿cuántos de nosotros a veces nos quieren enseñar lo que es correcto y uno no lo recibe? No nos dejamos. Porque no quieres aprender. Pero cuando hay unas necesidades diferentes, yo quiero aprender a orar, quiero aprender. Y aprendíamos la semana pasada a conectarnos con el Padre, a recibir la identidad de Padre y que nosotros somos hijos. Y también entendíamos que Él es el creador de todo el cielo y cómo a mí me encantaba cómo nos explicaban cómo hasta el mar, cómo los árboles aplauden. Aplauden, le alaban. ¿Cómo le alaban? ¿Cómo le alaban? Esa es la primera parte, el Padre nuestro que estás en el cielo, santificado es tu nombre. Y hoy entramos en... Todo lo que respire, respire, alabe a Dios. Y luego bien padre porque estamos celebrando la resurrección de Jesucristo. Sí, eso es una de las fechas más importantes que celebramos, que es la resurrección de nuestro Salvador. Amén. Sí, es algo bien importante y cómo de verdad, cómo el Señor nos ama tanto que nos da la oportunidad, ¿verdad? De primero que nada, ¿verdad? De haber conocido del sacrificio de Jesús, de estar aprendiendo de su palabra y realmente de que nosotros lo hemos reconocido que necesitábamos algo diferente para que nuestra vida fuera transformada, porque creo que de la forma en la que habíamos crecido en las tradiciones y todo lo que nos estaban inculcando era lo incorrecto y era lo que nos estaba llevando a una vida de fracaso. Y no solo a nosotros, sino que también si nosotros, Cristo Jesús no hubiera venido a morir por nosotros y no nos hubiera dado la oportunidad de ser reconciliados con Él, nuestras generaciones irían para donde mismo. Pero gracias a Dios por Jesucristo, porque cuando Él llegó a nosotros fue como un parteaguas. Se quedó, todo lo viejo pasó y ahora empezamos a vivir cosas nuevas. Es como un antes y un después. Y bien tremendo, porque este domingo, Pastor nos enseñaba esa parte de venga a nosotros tu reino. Y veíamos la necesidad de que el mundo entero necesita que el reino de los cielos sea establecido en sus corazones, en sus vidas. Cuando hablamos de eso, ¿ustedes qué se imaginan en poder ver un reino de los cielos establecidos aquí en la tierra? Como es en el cielo, que es como si ese mismo reino fuera trasladado a la tierra, bajara a nuestras vidas, a nuestras familias, a todo el país y a todo el mundo. ¿Ustedes qué pasa por su mente? Que todo fuera, bien diferente. Por ejemplo, en nuestro hogar, para empezar, en nuestra familia, todo fuera bien diferente. Obviamente, pues yo creo que a lo mejor sí habría como pruebas, pero ya no serían como que no las, ¿cómo me explico? No recibiríamos las pruebas como las hubiéramos hecho antes. ¿Entiende? Por ejemplo, también yo he aprendido también cuando le pido venga tu reino a mi vida, yo le digo al Señor, venga tu reino, porque yo sé que cuando su reino venga y se establezca en mi vida, por ejemplo, la enfermedad va a salir y la salud va a llegar. Cuando le digo, venga tu reino a mi hogar, las tinieblas va a salir y va a llegar la luz. Así es como yo
O sea que cuando yo digo, venga tu reino, que salga mi vieja naturaleza, Señor, porque yo te quiero servir. Límpiame, límpiame, venga tu reino. Saca todo lo que te estorbe de mí, lo que yo no, pues a veces uno se cega, ¿verdad? Lo que yo no sepa, lo que yo no me doy cuenta. Venga tu reino a mi vida para poder cambiar yo y que los demás puedan ver tu reino establecido en nosotros y poder ser de testimonio para los demás. En Primera de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, nosotros decimos, bueno, Señor, por esa es la necesidad que nosotros tenemos que venga el reino de los cielos, porque ciertamente, aunque no queremos ni decirlo, pero hay mucha influencia del enemigo en las familias, en las vidas, en los matrimonios, y a veces empieza todo por una persona. El cambio de vida empieza por una persona, pero a veces el enemigo ciega tanto, como por ejemplo, como algo que aprendíamos ya tiene tiempo, era que cuando, por ejemplo, tú vas a visitar a un rey, tú no puedes llegar con las manos vacías. Hay un protocolo también para que nosotros podamos pedirle al Espíritu Santo y a Jesús que sea revelado ese reino en nosotros. Hay un protocolo para que nosotros podamos ir y buscar ese reino. Pero en ese reino, ¿ustedes qué piensan que hay? Por decir, enfoquémonos en la familia. Enfoquémonos en la familia. Como que es lo que ese reino traería a una familia que había sido como trapeada por el enemigo, pero ahora viene el reino de los cielos y se establece en ellos. Por ejemplo, con los tres que estamos orando, por decir así. Hay como restauración familiar, restauración en el matrimonio, paz. Las finanzas reviven, Paz. La paz, la tranquilidad. Yo creo que es como que todo lo diríamos como que, ay, es que se me va. Todo lo bueno, vaya, todo lo bueno que el Señor quiere para nuestra vida, pero que nosotros de alguna otra manera no hemos dejado entrar a nuestra vida. Porque, por ejemplo, como dice ahorita, con las 3 personas por las que estamos orando por ellas, pero también les estamos haciendo, ya les hicimos la primera invitación para el domingo, pero las hemos estado invitando a célula y nosotros podemos ver su necesidad y yo creo que ellos pueden ver también la necesidad, pero no saben cómo salir. o no reconocen tal vez que hay algo que les puede ayudar. Así es. Y es como nosotros estamos aventando la red, pero ellos siguen nadando fuera para que no. Entonces es como cuando les pedimos, venga tu reino, que venga tu reino, a estas personas por las que estamos orando, estamos para que venga, primero que nada, para que el Señor les dé como la hambre y sed, la necesidad de que ellos vengan a buscar de buscarlo. Sí, porque ahora, aunque el enemigo tiene personas engañadas, nosotros sabemos y entendemos que la victoria es de Cristo Jesús. Así es de que cuando nosotros oramos, no solo por nosotros, que venga el reino, o por nuestros matrimonios, nuestras familias, nuestros hijos, nuestros discípulos, personas de la iglesia o personas como estamos hablando de invitados, sabemos que Cristo Jesús ya pagó el precio y que por medio de Él el reino de los cielos puede venir y puede ser establecido en las vidas de las personas. Sí. Lo que pasa, como decía en el versículo, o sea, de Primera de Juan, que sabemos que somos de Dios, pero y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces muchas veces o sea, todo ¿cómo se dice? Todo lo que te llama la atención, todo lo que te atrae, está ahí afuera y está ahí como que a la vista. Y como la manzanita de ébano, sí, que estaba rojita y apetecible. Bien rica. Que era la tentación. Y a muchos les cuesta, bueno, nos cuesta, ¿verdad? Porque de repente a mí también me cuesta todavía como que, pero las cosas del mundo son muy atractivas, son muy jaladoras. Cuando la carne está fuerte.
cuando la carne está fuerte. Por eso tenemos que pedirle al Espíritu de Dios que sea el que nos guíe, el que nos lleve a clamar, que el reino venga a nosotros. Y siento como, por ejemplo, como yo buscaba un ejemplo para esto, y es, por ejemplo, como a mi esposo le gusta mucho como en los carros, ¿no? En moverle a los carros. Él le gusta. Pero si algo está fallando mal, puede haber puesto todo bien, y si algo está fallando mal, no va a funcionar el motor de la manera que debe. Eso también es la bendición de Dios en nosotros. A veces todavía hay áreas secas y débiles que sirven a la carne. Así es, porque o sea, así se mueve el reino. O sea, así se mueve el reino. O sea, no porque todavía estás fallando aquí, no te puedo dar la bendición. No puedo, tienes que sacar primero esto que todavía te jala tu vieja naturaleza. Renunciar, porque la palabra dice que ya no hay condenación para nosotros, ya fuimos perdonados, ya fuimos redimidos, ahora nos extendemos hacia el futuro, no hay condenación por lo de atrás, pero tenemos que, el pasado, pero tenemos que extendernos hacia el futuro y pedirle que ahora sea su reino el que sea estableciéndose en nuestras vidas. Entonces, y Jesús les enseñó eso a los discípulos, les dijo, pidan que el reino de los cielos venga a ustedes, clamen. Y era como, bueno, y no lo tenemos, bueno, vamos a aprenderlo a hacer en la manera correcta. Y es como una cultura que viene a nosotros y que cambia todo. Por ejemplo, aquí en el mundo, las cosas son, si no lo miras, no lo tienes. Así es. ¿Y en el reino? No creer hasta, ¿cómo? No creer no ver hasta no creer. ¿Cómo? Algo así. Si no creer hasta no ver. Si no lo veo, no lo creo. Primero aquí en el mundo, primero queremos ver para creer. Dice el chavo. Eso. Sí, así somos. Si no vemos, no creemos. Sí, y en el reino de los cielos la cultura es diferente. Es al revés. Para ver. O sea, primero tenemos que creer para ver el milagro. Tenemos que creer que ya el milagro ya está hecho. Visualizarlo. Solamente tenemos que creer para que pueda descender a nosotros. Y nosotros ya fuimos llamados, ya somos hechos hijos de Dios, pero el enemigo no se da por vencido. Todavía quiere traer ese reino de las tinieblas a nosotros. Pero por eso es bien importante orar de día y de noche, que el reino de los cielos se establezca en nuestras vidas. Y luego también el enemigo te confunde porque tú estás orando y luego te entra la duda. O sea, no, acuérdate de lo que hiciste. Sí, o estás orando cuando te metes más profundo a la oración, estás orando y empiezan a pasar cosas. Sí. Hasta sientes como que cosas poderosas. Cosas poderosas, pero sabemos que es el ataque del enemigo, lanzando los dardos, porque sientes como que por todos lados te llega. Yo me siento que estoy así como que en un embudo. Sí. Cuando estás más orando, que estás sirviendo y que estás haciendo, estás así. Pues en Efesios 5:11 hay una respuesta para esto. Dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Es como que nos está dando una solución. Es cuando tú te sientes abatido, que te sientes como dices que estás en un remolino, dice, no te asustes, repréndelas, porque tienes que recordarte, ya no tiene poder sobre mí. Yo me recuerdo de un tiempo, ¿verdad? Que estuve como en una prueba y hagan de cuenta que como que me quise sentir así como, ¿y ahora qué va a pasar? Y el Espíritu Santo me recordó, ¿quién eres? ¿Quién eres tú? Recuérdate, eres hija de Dios, tienes una promesa, hay esto para ti. Y me recordé y dije, ok, entonces tienes de dos sopas, o vivir feliz en la prueba o vivir en aflicción y en tristeza. Y yo decidí, soy feliz, Señor. Y ver a través de la fe. Sí, y creer. Pero algo bien importante que dice en ese versículo, Ceci, de Efesios 5:11, dice, y no participéis en las obras infructuosas. Es como, de repente a veces nosotros mismos nos buscamos que nos pasen las cosas porque sabemos que está mal, pero ahí vamos.
No, y Pero luego que también, no participes. sí, te engaña. O sea, el enemigo te engaña y por eso tenemos que tener siempre la conexión con el Espíritu Santo para escuchar su voz. Ajá. Porque o sea, ahí es donde va a entrar la voz del Espíritu Santo. Ey, no, eso no es correcto, te está engañando, porque te la va a disfrazar bien bonito el enemigo para hacerte caer. Y Dios, o sea, no, sino tener porque las muchas veces antenas es así, bien o sea, paradas. nosotros es verdad que sabemos que está mal, pero como quiera lo hacemos. Pero luego tenemos consecuencias y ahí estamos. Ay, Señor, ay, es que el enemigo me está atacando. Yo creo que el enemigo hasta de repente dice, ¿qué? Yo esta vez ni Yo ni estaba nada ahí. que ver. Sí, Y es que la verdad es que a veces nosotros queremos que todo alrededor cambie. Sí. Como queremos, ay, culpamos a todo lo que está alrededor, pero no podemos ver dentro de nosotros qué obras infructuosas hay dentro de nosotros. Así Que es. cuántas veces no hemos reprendido, sino que hemos acariciado los ataques del enemigo y no nos hemos portado como guerreros defendiendo lo que Jesús nos ha dado, lo que nos ha entregado, lo que ya nos dio. Entonces, Pablo era como él no se asustaba de que estuvieran pecando los discípulos, las personas, no se asustaba. ¿Por qué no se asustaba? Porque sabía, y cuando tú no te asustas de que una persona está en luchas, ¿por qué no te asustas? Porque tú te recuerdas de dónde viniste, del qué caminito recorriste, unos de una manera, Y otros de otra manera, otra. como platicábamos. Sí, o sea, ya están cegados, o sea, ya sabemos por qué nosotros así estábamos. Y sabemos que la lucha no es contra ellos, es espiritual. Sí. No es contra carne ni sangre, sino contra potestades. Entonces es como que, sí es cierto, no es, como le decía yo, vemos la necesidad de las personas, pero no nos asustamos, o sea, no nos asustamos para nada. ni, ay, mira por qué anda así, no, o sea, porque sabemos que no conocen y el enemigo pues está haciendo de las suyas en sus vidas. Y tenemos que aprender a buscar influencias buenas. Por ejemplo, como en los jovencitos, tú te das cuenta cuando tienen malas amistades porque son influenciados, pero también te das cuenta cuando una persona dice, tiene buenas amistades porque está haciendo lo correcto, está haciendo las cosas buenas, están haciéndolas por el buen camino. Sí, así es. Es como, dice un dicho, ay, pero ya se me pasa. Isabelita, a ver, dinos, te ayudamos. No, mejor no. Mejor no. Mejor no. Está muy pero mal sí dicho. Es cierto, más bien no lo quiero mal decir. Decir mal, más bien. Pero sí es cierto, cuando te empiezas a juntar con personas que están buscando del camino correcto, que están buscando de Dios, que están buscando cómo aprender a seguir el camino de Dios, ellos van aprendiendo y tú lo puedes ver. Por eso es que hasta nosotros mismos, o sea, tenemos que saber con quién compartimos tiempo, con quién estamos hablando. Y también puedes ver los frutos de tu vida, ¿no? Puedes ver qué estoy fructificando, porque a veces somos muy dados como decíamos, a culpar. ¿Y por qué mi familia no crece en la fe? ¿Por qué mi familia no está creciendo? ¿Por qué no estoy creciendo yo? ¿Por qué no estoy siendo de buena influencia? Pero hay una diferencia muy marcada entre el reino de las tinieblas y entre el reino de la luz y de la participación de las obras que nos llevan a las tinieblas. Sí. Entonces, viene en Efesios 5, del 3 al 5. Que es la diferencia entre los dos reinos, ¿verdad? Ajá. Okay. Y el versículo dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Dice, palabras deshonestas. Ni necedades, ni truhanerías, o sea, picardía. Eso quiere decir picardía, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Y el 5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y más abajo viene otro en Gálatas,
En también, Gálatas del 5, del 19 al 21. Ajá, dice, y manifiestas estas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios y borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y ahora, ¿la tarea cuál es? ¿Qué manera vamos a aprender? Bueno, si nos identificamos con alguno de esos que todavía dices, pero yo ni lo practico. Bueno, pero en la mente. Sí. Bueno, pero a lo mejor hasta en sueños. Sí. Bueno, a lo mejor en el deseo. Exacto. Y a veces decimos, bueno, pero si yo estoy, es como el pastor decía algo que a mí me traía como mucha revelación, porque dice, es como si tú tienes tu casa y tienes tus recámaras, las tienes limpias, las tienes ordenadas, pero tienes un cuarto que viene un inquilino que entra y sale cuando quiere. Tiene solo, entra y sale. Eso es como, por ejemplo, pues es que no soy perfecto, y nomás tantito. Y entra ese enemigo, viene y ataca, y queremos todavía decir, Señor, ¿por qué no pasan cosas buenas en mi vida? ¿Por qué no me bendices? Porque todavía ahí hay puertas abiertas. Y a lo mejor no solo una recámara, sino a lo mejor varias recámaras de las que no nos hemos arrepentido. Muchas veces ni a lo mejor tal vez ni nos damos cuenta todavía que tenemos. Por ejemplo, como la idolatría, ¿verdad? De repente, no que sea como... No necesariamente las imágenes. No, sí, exactamente, no sabía cómo decir, pero no necesariamente eso, pero pueden ser otras cosas, ¿verdad? Como algo... Pueden ser hasta personas, Isabelita. Sí, a tus hijos. Muchas veces el amor de madre nos cega o al esposo, ¿verdad? Y eso no es correcto. Es cierto. Dios es primero sobre todas las cosas. Entonces, es bien importante. Yo creo que es como el Señor aquí donde los discípulos les dice, enséñame a orar, y ahora tenemos una base. Porque decimos, bueno, ¿cuál es la diferencia entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz? Bueno, estás haciendo esto, estás participando del reino de las tinieblas. Estás haciendo, y ahora vamos a ver las cosas que sí son del reino de la luz. El reino de la luz habla en Gálatas 5, del 22 al 24. ¿Lo leo? Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, ¿ese? Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Y no han escuchado ustedes como cuando rentan casas y, por ejemplo, la persona que, bueno, yo conocí a una persona que rentó una casa y la casa estaba nueva y los inquilinos la usaron, pero se enojaron y eran personas que no eran muy buenas personas, destruyeron toda la casa, destruyeron las persianas, quebraron vidrios, quebraron ventanas y se fueron y no pagaron nada. El depósito no se les regresó, pero con el depósito no iban a recuperar todo. Todo lo dañado. Sí, y eso es en lo material, pero a veces también el enemigo viene y hace estragos con inquilinos indeseables en nosotros. Por ejemplo, ¿cómo puede ser un inquilino que nosotros abrazamos? Por ejemplo, la ira, que estamos construyendo nosotros un hogar con bases cristianas, con el reino de los cielos que es establecido, pero luego después nos llega en un puntito, todo lo que teníamos bueno se destruye. Por ejemplo, sí, la ira, yo digo que también como la falta de perdón. Cuando falta de perdón y cuando tienes como mucho resentimiento contra alguien, ¿verdad? Y no lo perdonas porque no lo perdono. No. Y yo pienso que eso que se va acumulando, vas alimentando un espíritu maligno, o sea, de que te va a dañar, a la larga te va a dañar. La gritonería. Sí. También. Ese es un espíritu. La contienda. Sí, la contienda, la gritonería. O sea, ¿cómo
sí, no sabes, las personas que estaban ahí, si gritaban para todo, o maldecían o a sus hijos o al esposo, ¿sabes? ¿Y cómo identificar si nuestros hogares están siendo gobernados por el reino de Dios o por el reino de las tinieblas? Es como ver un poquito más, a ver qué es lo que yo puedo hacer como persona, qué es lo que yo puedo aportar e identificar cuáles son las obras de la carne para poder sacarlas de mí y poder, como decía Arge, que vean a Cristo en mí. Que no vean a una mamá gritona, a una mamá peleona, y a una mamá que se frustra y que está gritando, porque ha habido personas que dicen, es que yo no entiendo por qué mi mamá aquí, mi mamá, mi papá, mi hermano es uno, pero en la casa no es mi mamá, no es mi papá. No es así. No es así, y es como Pablo no se asustaba, pero es avanzar, no quedarnos así, no quedarnos así, sino reconocer, entender y decir, ok, estoy fallando en esta área, yo tengo que decidir sacarlo de mi corazón y que cada vez más venga el reino de los cielos a nosotros. Cuando, antes de que yo aceptara la invitación a la célula y luego empecé a venir a la iglesia, antes de eso, la verdad que yo era así. Yo gritaba mucho, yo me frustraba mucho. De repente, como que aguantaba y llegaba un tiempo donde ya no aguantaba y explotaba y empezaba a gritarles a las niñas. Y ahora les he pedido perdón y me dicen, no, mami, te perdonamos, pero luego les digo, hijas, yo creo que era un tiempo donde el enemigo llegó a mi hogar y quiso como que destruirlo en todas las formas, porque, bueno, yo era así y yo sentía que me frustraba mucho me frustraba y luego empezaba a gritar, pero luego empezaba a llorar y luego me arrepentía porque reconocía que había hecho mal, que le grité a las niñas, pero luego ya fue cuando ya me empezaba a sentir mal y empecé a enfermar, empecé a decaer en la salud. Digo, y ahora entiendo, digo, es que fue que el enemigo empezó, en ese entonces yo no lo veía así, yo no lo entendía así, pero ahora lo entiendo, cómo es tan ordenado que manda ciertos espíritus a cada hogar para que sean destruidos. O sea, cada quien haga lo suyo. Sí. Entonces, y era como si el reino de las tinieblas fuera el que está establecido, pues la palabra lo dice, es como el maligno, es como queriendo controlar el mundo, queriendo controlar las familias, las escuelas, en las leyes, en el gobierno. Entonces es bien importante que nosotros no nos frustremos, pero que empecemos a clamar, que tu reino venga a las escuelas, a la salud, al estado de salud, a las finanzas, a todo. Sí, es bien importante, así como decías, que venga el reino de Dios a las escuelas, porque es donde están la mayor parte del tiempo nuestros hijos. Muy confiados nosotros vamos todas las mañanas a dejarlos y creemos, no, van a estar bien, van a estar a salvo, pero no sabes lo que, como ahora esto nuevo que está en California, que vienen los no sé si puedo decir la palabra, pero que vienen a estas personas a leerle a los niños y ahí, o sea, eso es un espíritu. Sí, nosotros necesitamos clamar, no necesitamos como escandalizarnos, porque sabemos lo que Dios puede hacer en las vidas de las personas y de las familias cuando tú permites pero tenemos que clamar, cada vez ser más limpiados, cada vez ser más limpiados, cada vez, porque yo meditaba en algo y, por ejemplo, como si alguien en un hogar, pongamos un ejemplo, alguien en un hogar le grita, por ejemplo, uno le grita al otro, por decir, el hijo le grita a la mamá o al papá, le grita. Y la mamá y el papá queriendo poner sus reglas y sus principios, dice, pues, ¿sabes qué? Y lo empieza a ofender y lo empieza a lastimar. Entonces, era algo que era justo, que el Señor iba a hacer justicia, pero ya no puede hacer nada porque ya te pusiste en otro nivel. Y aparte, que estás sirviendo al reino de las tinieblas, estás trayendo reino de las tinieblas. Pero ¿qué diferencia haría si la persona empieza a gritar y empieza a apacentar y empieza a explicarle y empieza a clamar? Hemos conocido muchas personas que sus vidas y sus familias han sido transformadas, donde han orado,
donde han ayunado, y el reino de los cielos cada vez se está viendo más luz en los hogares. Es como si el hogar estuviera en tinieblas y empieza a haber luz y luz y luz y luz, y se empieza a iluminar todo, y luego lo que está todo alrededor. Así es. ¿Alguien de ustedes, bueno, alguna de ustedes, más bien las dos, nomás que no sé la que quiera iniciar, pero ¿qué parte fue la que más se les hizo como rema o revelación personalmente? Que tú digas, yo la quiero aplicar, yo quiero aplicar esto en mi vida, o fue algo que yo aprendí, que se me hizo revelación. Para mí fue el reconocer la necesidad que tengo de orar, el reconocer que, o sea, estoy orando, pero necesito orar más, necesito aprender y necesito pedir instrucción, necesito pedir como sabiduría del Espíritu Santo para poder aprender a orar. Y sobre todo también pues pedirle que venga su reino, aprender a pedirle que venga su reino a mi vida, a mi hogar, a mi familia. Muy bien. Sí, bueno, para mí, a mí me encantó esto de las enseñanzas, porque el pastor nos está enseñando de cómo cada parte en específico, y entenderlo y luego y aplicarlo. Yo decía, Señor, ven tu reino primero a mí, primero que venga tu reino a mi vida, así para que mi familia pueda ver el cambio que tú estás haciendo en mí, que tú vas a hacer, y que ellos puedan ver, y así entonces sí, ya se establece el reino en todo mi hogar, y entonces ya somos de bendición para alguien más, vamos a ser de testimonio, y clamarle cada día, cada mañana, Señor, venga tu reino a mi vida, venga tu reino a mi vida, Señor. Para mí eso fue. Esa fue la parte que dice que los frutos, en Gálatas 5, 22 al 24, dice que los frutos del Espíritu es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Son los frutos del Espíritu que no nos pueden faltar, porque nosotros somos como arbolitos, somos plantas del Señor. Y la palabra, en Salmos hay un versículo que dice que el que cree en el Señor es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae y trae su fruto a su tiempo. Y cuando escuchas este versículo en Gálatas, yo digo, Señor, yo quiero tener esos frutos. Y siento que cada vez que buscamos más en oración, creo que el Señor nos va dando más revelación de por qué su Espíritu es el que nos guía a orar, que es lo que nos conviene, no lo que queremos, y a despojarnos, porque Jesucristo mismo hizo la voluntad del Padre, no lo que Él quería. Así es, siendo su Hijo. Siendo su Hijo, Él entregó su voluntad, y yo creo que esa es una parte que tenemos que aprender a orar. Señor, haz tu voluntad en nosotros. No queremos aprender a orar que solamente lo que queremos, pero que tu voluntad sea hecha en nosotras, en nuestras familias. Y como aprendíamos hoy, es una guerra constante y una lucha. Es desechando, sacando, arrancando de nosotros y sabiendo quién somos en Cristo y que la victoria ya está asegurada. Amén. Amén. Así es de que, ¿qué les parece si damos la oportunidad a todos aquellos que no han tenido la oportunidad de conocer a Cristo Jesús en su corazón? Claro que sí. Si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, yo te invito este día a que esta es la oportunidad de hacerlo. Te invito a que cierres tus ojos y que lo invites a tu corazón. Padre, hoy yo te pido, Señor, que bendigas a todas las personas. Hoy, Padre, yo reconozco que soy pecadora. Te doy gracias por mandar a tu Hijo Jesús a morir por mí. Reconozco que Él murió por mis pecados y hoy lo acepto en mi vida. Jesús, yo te invito a mi corazón, te invito que entres a mi corazón, a mi vida, y que desde hoy en adelante seguiré tu camino. Te doy gracias y hoy te pido que pongas mi nombre en el libro de la vida, y te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús.
Compartan, coméntenos si tienen alguna duda, si no asisten a alguna célula, también ahí pueden pedir información y con gusto se les va a contestar. Y compartan y denle like. Y es todo por el día de hoy. Nos vemos hasta la próxima y bendiciones. Hasta luego. Hasta luego.